podría ser el cordón superior de una armadura, ¿no? Acero A36, ¿cierto? Acero A36. Entonces, en este caso, la sección tiene simetría simple. Y si hay simetría simple, se puede presentar el pandeo flexo torsional, ¿cierto? El pandeo flexo torsional. Y con respecto a qué eje se va a producir el pandeo flexo torsional, con respecto al eje de simetría, ¿cierto? Primero se dobla con respecto al eje de simetría y luego se tuerce, ¿no? Pero también se puede presentar el pandeo flexional, ¿no? Entonces primero averigüemos el estado límite de pandeo flexional. El pandeo flexional. Entonces habíamos dicho que el pandeo flexionante, en este caso, si se va a presentar, se va a dar con respecto al eje X, ¿cierto? Con respecto al eje X, ¿no? Entonces, acá, si es un miembro de una armadura, ¿no?, el factor de longitud efectiva sería igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Y la longitud de pandeo con respecto al eje X, bueno, serían los 16 pies, no hay ningún tipo de soporte transversal, ¿no? Entonces, aquí KX igual a 1, y la longitud de pandeo con respecto al eje X sería de 16 pies. 16 pies, ¿no? Este par de ángulos, dos ángulos de 5 pulgadas por 3 pulgadas por media pulgada, tienen algunas propiedades que nos interesan. ¿Qué propiedades? El área bruta, ¿no? Y va a tener por acá también el radio de giro en X, vamos a tener el radio de giro en y las otras propiedades que vamos a necesitar más adelante, ¿no? Por ahora nos interesan solo estas tres, ¿no? Y el radio de giro en Y. ¿Dónde vamos a obtener esa información? Bueno, lo vamos a obtener en la tabla de propiedades generales, ¿no? Si vamos acá, lo que es propiedades, aquí vamos a encontrar angulares, angulares dobles, ¿no? ¿Está bien? Miren, es la página 191. Entramos acá y aquí vamos a tener todas las propiedades elásticas y plásticas de estos angulares, ¿no? Dice, ángulos dobles de alas iguales, ¿no? De alas iguales. Tienen de 8 por 8, que es el angular de mayor dimensión que se tiene en producción. Tienen el peso de los dos angulares, el área de los dos angulares, el radio de giro con respecto al eje X, y que, bueno, en la siguiente hoja vamos a leer el radio de giro con respecto al eje Y. Y el radio de giro con respecto al eje Y va a ser dependiente de la separación que existen entre los angulares, ¿no? Por ejemplo, aquí dice back to back, es la separación. 0 pulgadas significa que los angulares están en contacto continuo, ¿cierto? Bien, aquí tenemos una separación de 3/8 de pulgada y aquí de 3/4 de pulgada. Incluso ese es el factor de reducción que hay que tener en cuenta cuando el elemento, la sección transversal, clasifica como esbelto. Bien, por acá seguimos con los angulares de alas iguales. Angulares de alas iguales. Y aquí dice ángulos de alas desiguales. Y notarán aquí que la figura es muy representativa, ¿no? Las alas de mayor dimensión se están disponiendo, ¿no?, en contacto, ¿no? O sea, están aquí espalda con espalda. Y las de menores dimensiones están dispuestas horizontalmente acá, ¿no? Por acá tenemos otra tablita. Y aquí
también es de alas desiguales, ¿no? Y las que están enfrentadas son las alas de menor longitud, ¿no es cierto? En este caso tenemos que hacer uso de las de acá, ¿no? ¿Sí? Y ubicar el par de angulares que necesitamos, es de 5 por 3 por media pulgada. Bueno, vamos primero acá, 5 por 3 por media, ahí está, ¿no? El radio de giro en X, ¿cuánto sería? 1.59, ¿no es cierto? Entonces, bien, aquí es 1.59 pulgadas, ¿no? El área bruta de los dos angulares es de 7.50 pulgadas cuadradas, ¿no? Y en la siguiente hoja, ¿no? En la siguiente hoja vamos a encontrar el radio de giro en Y, que es dependiente de la separación de los angulares. Aquí está, ¿ven? ¿Cuánto es la separación? Es de 3 octavos. ¿Cuánto vale el radio de giro? 1.25, ¿no es cierto? 1.25. 1.25. Pulgadas también, ¿no? Pulgadas. ¿Sí? Entonces, para el pandeo flexionante con respecto al eje X, la esbeltez en X es igual, sería 1 por 16 por 12 entre el radio de giro en X, que es 1.59, ¿no? Es la esbeltez en X. Sería 16 por 12 entre 1.59. Resulta en 120.75, ¿no? Esto es menor que 200, por lo tanto está bien, ¿no es cierto? Ok, menor que 200. Bien. Esta esbeltez en X, que es 120.75, es menor que la esbeltez límite, y la esbeltez límite es 133.68. ¿Está bien? O sea, estoy calculando la resistencia pandeo flexionante solo con respecto al eje X, ¿no es cierto? Porque con respecto al eje Y va a intervenir el pandeo flexo torsionante, ¿no? Entonces, bien, acá es menor la ecuación que tenemos que usar para calcular el esfuerzo crítico. O sea, se presenta una inestabilidad inelástica y es 0.658 elevado a la Fy entre F sub E y esto por Fy, ¿no? El F sub E sería pi cuadrado por 29.000 entre la esbeltez en X, que es 120.75, esto al cuadrado. Si hacemos el cálculo ahí, resulta de 19.63 KSI. La relación que existe entre el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo crítico de pandeo elástico es de 36 entre 19.63, y 36 entre 19.63, estamos hablando de 1.83 1.8339. Puedo borrar por acá, ¿no? Bien. Entonces, el
el esfuerzo crítico de pandeo inelástico sería 0,658 elevado a la 1, 83,39, y eso multiplicado por 36. El esfuerzo crítico de pandeo inelástico sería 0,658 elevado a la 1. Y eso por 36, y resulta en 16,71 KSI. Ya, 16,71. Entonces, la capacidad de carga sería el esfuerzo crítico por el área bruta. Esto sería 0,90 por el esfuerzo crítico, que es 16,71, por el área bruta, que es 7,50. Entonces, la resistencia a la compresión sería de 112,79 kilolibras. 112,76. Eso significa que si solamente consideramos pandeo flexionante respecto al eje X, con esta carga generamos la inestabilidad, ¿no? Se produce el pandeo con respecto al eje X. Esto es lo que resiste por pandeo flexionante respecto al eje X. Veamos la posibilidad de pandeo flexo-torsional. La posibilidad de pandeo flexo-torsional. El pandeo flexo-torsionante, en este caso, se va a dar con respecto al eje de simetría, con respecto al eje Y, ¿cierto? Ahí, con respecto a ese eje. Entonces, aquí hay la necesidad de calcular la esbeltez modificada, ¿no? ¿Por qué hay necesidad? Bueno, porque aquí van a haber conectores que están sometidos a cortante, ¿no es cierto? Los conectores están sometidos a cortante. Entonces, veamos aquí qué información requerimos para calcular la esbeltez modificada, ¿no? ¿Ya? La esbeltez modificada con respecto al eje Y, ¿no? Con respecto al eje Y. Miren, los términos ahí están solitos. KL R sub 0 es la esbeltez con respecto al eje Y, suponiendo que esta sección trabaja como una sola unidad, ¿no? Que no es una sección armada. Entonces sería 1 por 16, ¿no? Y esto por 12 para pasarlo a pulgadas, entre el radio de giro en Y, que es 1.25. Es el esbeltez inicial, ¿no? Asumiendo, digamos, que se trata de una sección que trabaja como una unidad, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo acá, tendríamos 16 por 12 entre 1,25, estamos hablando de 153,60, ¿no? 153,60.
153,60. Ahora habría que calcular el valor de A. A es la separación entre los conectores. Eso sería 4 pies, ¿no? Y lo multiplicamos por 12 y está en pulgadas, ¿no? Es decir, 48 pulgadas, ¿no es cierto? Bien. Luego necesitamos saber cuánto vale R y B. R y B. Miren, esto está así. Estoy trabajando o estoy tratando de dibujar más o menos a escala. Entonces, si este es el eje de flexionamiento o el eje de pandeo, el R y B se tiene que calcular de un componente individual, ¿no? Pero también referido con respecto a este eje de acá o paralelo a este eje. Entonces, con respecto a este eje vamos a calcular el R y B. El R y B, ¿no? El radio de giro de cada componente individual, pero medido de manera paralela al eje de pandeo global que se está considerando. Estoy considerando que es el eje de acá, entonces tendría que ser el de acá, es paralelo, pues, ¿no? El paralelo de acá. Bien. Este R y B también es una propiedad, es el radio de giro de este ángulo con respecto a este eje de acá, ¿cierto? Una propiedad de la sección transversal. ¿Dónde voy a encontrar esta información? En la tabla de propiedades generales, ¿no es cierto? Entonces, de un solo ángulo, miren. Vamos aquí, nuevamente entrar aquí al marcador, propiedades generales, y aquí se tiene toda la información con respecto a un solo ángulo. Bien. Y aquí está un solo ángulo de alas iguales y desiguales, dice, ¿no? 8 por 8 por 1/8, ¿no? Y buscaremos pues el ángulo que nos corresponde, que es de 5 por 3, a ver, 5 por 3 y por medio, aquí está, 5 por 3 por medio. Noten en este caso que el ala mayor es paralela al eje Y, ¿no es cierto? El ala menor es paralela al eje X. Entonces aquí lo que tengo que leer es el radio de giro con respecto al eje Y, ¿no es cierto? Bien. Entonces aquí tenemos los momentos de inercia con respecto al eje X, ¿no? Es 1,59, y vamos a la siguiente hojita y vamos a encontrar los radios de giro con respecto al eje Y. Aquí está el radio de giro con respecto al eje Y. ¿Cuánto vale? 0,829. Entonces, esto de acá sería 0,829 pulgadas, ¿no? Si estos ángulos se hubiesen dispuesto de diferente manera, es decir, dibujándolo a escala así un poquito media simplona, así, ¿qué radio de giro debería tomar acá? El X. El X le corresponde, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El X del angular simple, ¿no? Del angular simple, ¿no? ¿Sí o no? Es cuestión nomás de rotar nuestro cerebro, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que estamos colocando es las alas de menor longitud están dispuestas verticalmente, ¿no? Y las alas de mayor longitud horizontalmente. Entonces a mí me piden el R y B, este es el eje de pandeo que estoy considerando, y aquí el radio de giro de este componente individual, ¿no? Pero también calculado, digamos, con respecto a un eje que es paralelo a este eje de pandeo, hacia acá, ¿no? Y esto ya sería el radio de giro en X, ¿no es cierto? Es cuestión nada más de rotar, ¿no es cierto? ¿Está bien? 0,82. ¿Qué otra información pueden ver ustedes ahí? El radio de giro mínimo, ¿no es cierto? Miren. Eje ZZ, les decía, ¿no? El eje Z es uno de los ejes principales,
Acuérdense, ejes centroidales, ejes principales. ¿Cuáles son los ejes principales? Son aquellos ejes alrededor de los cuales se encuentran los mayores momentos de inercia y los menores momentos de inercia. No sé si ustedes se acuerdan de eso de resistencia material, ¿no? En una sección que no tiene simetría, los ejes principales no coinciden con los ejes centroidales. Los ejes principales se encuentran rotados con respecto a los ejes centroidales. Aquí está, miren. Este es el ángulo de rotación alfa. Este es el eje principal que tiene el menor momento de inercia, el menor radio de giro. Z. Aquí está el radio de giro con respecto al eje Z y está la tangente de ese ángulo. ¿Ven? Entonces, para el ángulo en cuestión es 0.648, ¿no? 0.648. Hasta ahí tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué otra información debo calcular? La distancia que existe entre los angulares, h, ¿no es cierto? La distancia. ¿Cuánto sería la distancia? Sería la separación más estos dos de acá, ¿no es cierto? Bien. Y aquí tenemos las ubicaciones de los ejes centroidales, ¿no? No sé si se fijan acá, 5 por 3 y media, aquí está el valor de X, que vendría a ser la ubicación del eje vertical, está a 0.75 pulgadas, ¿no es cierto? Es decir, la distancia que existe desde esta cara hasta acá, ¿cuánto es? 0.75. Entonces, H, ¿cuánto sería? Bueno, ya está para los sabios, ¿no? O sea, 1.50, ¿no? Porque aquí hay 0.75, 0.75 y aquí hay 3 octavos. Entonces H sería 2 veces 0.75 más 3 octavos, ¿no es cierto? Bien. Y si se gira, y si hacemos el otro, a ver, vamos a ver los octavos, más 3 entre 8, esto sale 1.875 pulgadas. Y solamente para molestarlos, a ver, y si hacemos esto, ¿cuánto vale H? ¿Será igual? No, aquí hay que tomar el valor de Y, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y ahí calculamos el valor de H, ¿no es cierto? Bien. Entonces, miren, como les decía, las expresiones a veces como que son o se presentan demasiado complicadas, ¿no? Ya tenemos gran parte, ¿no? Para calcular la esbeltez modificada, ¿no? ¿Sí? Nos falta calcular alfa y el resto ya está resuelto, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuánto vale alfa? De las expresiones que vemos ahí dice alfa es una relación de separación, ¿no? Esa relación de separación, alfa es igual a H entre 2 veces R y D, es decir, 1.875 entre 2 veces, ¿cuánto salió R y D? 0.829, ¿no? Bien. Entonces tenemos 1.875 entre 2 entre 0.829, 1.131. Ese es el valor de alfa. Dime. X, según tiene la tabla, sería de la cara de una ala hacia H. X. Se multiplica 2X más 3 octavos. A 2 por 0.75. Es la ubicación del centroide. De aquí a acá la separación entre centroides. Esta distancia, en las tablas se lee, es de 0.75. El de acá 0.75 y el de acá es 3 octavos, que es la separación, ¿no es cierto? No, yo pensaba que era X. No, aquí la poca paciencia que tengo con los... Yo pensaba que era X desde el eje principal hacia el otro eje. De aquí hacia acá. No.
el valor de X que aparece en la tabla, o el valor de Y que aparece en la tabla, está referido así, desde aquí, desde la cara hasta acá. Este valor es X, ¿no es cierto? Y de aquí a acá, este valor es Y, ¿no? Que son las ubicaciones de los centroides elásticos, ¿no? ¿Está bien? Entonces tú estabas desde acá, ¿no? Listo. Entonces ya creo que podemos calcular la esbeltez modificada, ¿no? Esta es la esbeltez modificada con respecto al eje Y. Con esa vamos a hacer los cálculos, ¿no? Entonces sería así: la raíz cuadrada de 153,60 al cuadrado, ¿no? Más 0.82, dice alfa, ya lo hemos calculado, 1.131 al cuadrado, entre 1 más 1.131 al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado por la relación que existe entre A y R y B, es decir, 48 entre 0.829. Esto también va al cuadrado. Entonces la esbeltez modificada que debo considerar para mis cálculos sería igual a ¿cuánto? Entonces, a ver, operemos el asunto. .54, tanto trabajo para que salga muy similar a 153, 60, ¿no? Pero al final es de algo divino, ¿no? De engañarnos. Bien, tal vez aquí no se nota, pero ya, digamos, se incrementó, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué se incrementa? Porque en esta dirección no trabaja como una sola unidad, ¿no es cierto? El problema ahí es la deformación por corte. Esa deformación por corte genera un incremento en la esbeltez del elemento en esa dirección, ¿sí o no? Entonces, eso es básicamente la idea, ¿no? Bien, entonces con esa esbeltez modificada, ahora sí ya podemos hacer uso de las expresiones que manejamos para pandeo flexionante, ¿no? Bien, entonces miren, esta esbeltez modificada con respecto al eje Y, ¿no? Porque es al Y, es igual a 158.59, ¿no? Y resultó siendo mayor que la esbeltez límite, ¿no? ¿Cuánto es la esbeltez límite? Bien, la esbeltez límite es 133.68. ¿Qué tipo de inestabilidad se presenta? Inestabilidad elástica, ¿no? Bien. Entonces el esfuerzo crítico de pandeo, ¿no?, elástico con respecto al eje Y, así sería el FCRY, sería pi cuadrado, o disculpen, 0.877, ¿no?, F sub E. Y el esfuerzo crítico de pandeo elástico con respecto a ese eje sería de pi cuadrado por 29.000 entre 133.68 al cuadrado. Entonces hacemos la operación aquí. Sale 16.02 KSI. Por lo tanto, el esfuerzo crítico de pandeo con respecto al eje Y es igual a 0.877 de F sub E, ¿no?, de 16.02, ¿no? Estamos hablando de 14.05 KSI. Entonces ya tengo este término, ¿no?
Yo pregunto, ¿no es con KR cuando esté modificada? Disculpe. ¿No es cuando esté modificada el valor abajo? Ah, me he equivocado, disculpe ingeniero, ahí hay una brutalidad. Bien, muy bien, gracias por lo menos. Yo lo he hecho para ver si están despiertos nada más. 158, no, ahorita terminamos esto porque si no salimos de la idea y ya no retornamos. O sea, por lo menos alguien está despierto todavía, o sea que es buen síntoma. Sale 11.38 KSI. Muy bien. Entonces el esfuerzo crítico de pandeo con respecto al eje Y sería 0.877 por 11.38. Y resulta de 9.98 KSI. Ya tenemos este esfuerzo. Retomando la ecuación esta, entonces de toda ella ya tenemos el de acá, casi nada, pero el resto ya es papayita, ¿no? Este de acá, FCRZ, que es el esfuerzo crítico de pandeo torsionante, es cuestión de G, J, A, G, R sub 0 al cuadrado, ¿no? H sale de las tablas y por media, ¿no? Aquí está, 5 por 3, y aquí está. J, ¿no? Es 0.322, pero lean acá, ¿qué dice? Es de un solo ángulo. Entonces hay que multiplicarlo por 2, ¿no es cierto? Entonces el J aquí sería 2 veces 0.322. Las unidades, vean, es pulgadas a la cuarta. Y 2 por punto 322, como verán, no sé multiplicar, 0.64 pulgadas a la cuarta, ¿no? Ahí está. ¿Qué otra propiedad necesitamos conocer? R sub 0, el radio de giro polar, ¿no? ¿Se acuerdan del radio de giro polar? Momento de inercia polar, radio de giro polar, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso también lo vamos a encontrar aquí en las tablas de propiedades generales. Vamos acá y aquí está, miren, comienza a aparecer, ¿no? Vamos por acá, aquí, estos son de los perfiles tipo WT, y por acá tenemos de donde están los angulares, ya desaparecieron. Aquí están los angulares, ¿no es cierto? Miren, vamos a usar el de 5 por 3 por medio. Aquí está, 5 por 3 por medio, ¿no? Y con una separación de 3 octavos de pulgada, ¿no? Y noten acá que dice, bien, que las alas de más largas están dispuestas verticalmente, ¿no? Y que aquí las alas más cortas están dispuestas verticalmente. ¿Cuál es nuestro caso? El de acá, ¿no es cierto? Bien. Separación 3 octavos. Y tendríamos que el R sub 0 es 2.52. Y el valor de H, que también lo vamos a usar, es de 0.645. Entonces, aquí sale 2.52, me equivoco, 2.52. Bien, las unidades, pulgadas, porque radio de giro, ¿no? Y H, que sería igual a 0.645. 0.645. Volvamos a nuestras ecuaciones y vamos a anotar esto, que ya está toda la información, ¿no? Toda la información está bien, solamente para reemplazar, ¿no? Sería así de 11.200 por J, 0.644, el área bruta 750, me acordé, por R sub 0 al cuadrado por 2.52 al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto sale? Disculpen que regrese a la tabla acá. Me parece que
Está bien. Entonces, esto sale así, ¿no? 11.200 por .644 entre 750 entre 2.52 al cuadrado. Sale 151.44 KSI. Bien. Reemplazamos y calculamos el esfuerzo crítico por pandeo flexotorsionante, ¿no? Así deberíamos conocerlo, ¿no? Este es el esfuerzo crítico por pandeo flexotorsionante. Sería, si reemplazamos ahí FCRY, ya lo tenemos, 9.98 más 151.44 entre 2 veces H, que es 0.64, sí. Todo esto por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces FCRY, que es 9.98, por FCRZ, que es 151.44, y por H, que es 0.64, 5, ¿no? 0.645. Y todo esto entre, bueno, 9.98 más 151.44 al cuadrado, ¿no? 1 menos 4 por 9.98 por 151.44 por .645 entre 9.98 más 151.44 al cuadrado. Le saco la raíz, le quito 1, lo multiplico por menos 1, lo multiplico por 9.98 más 151.44. Caramba. Y todo esto entre 2, entre .645. Bien, el FCR sale 9.74 KSI, ¿no? Es el esfuerzo crítico de pandeo flexotorsional. Así se tiene que reconocer, ¿no es cierto? Hay esfuerzo crítico de pandeo flexionante y hay esfuerzo crítico de pandeo flexotorsional. El de aquí, ¿cómo es? Este es el esfuerzo crítico de pandeo flexional. El de acá es el esfuerzo crítico de pandeo flexo, o disculpen, el esfuerzo crítico de pandeo torsional. Y este es flexotorsional. Claro, o sea, pero falta, pero amigo. Claro, 0.90, ¿no? Esa es la variación que viene en la edición del 2005. La resistencia por pandeo flexotorsionante, justo lo que decía el ingeniero, es phi, el esfuerzo crítico por el área bruta, ¿no? Es decir, 0.90 por el esfuerzo crítico, 9.74, y luego por 7.50. Entonces, esto sale 0.90 por 65.75 kilolitros. Esto es lo máximo que puede resistir, ¿no es cierto? Por pandeo flexo torsional. Si hacemos un resumen de lo que acabamos de hacer, la resistencia por pandeo flexionante fue de ¿cuánto? 102 y algo. 112. 79 kilolitros. Y la resistencia por pandeo flexo torsionante es de 65.75 kilolitros. Bien. Entonces, ¿cuánto sería la resistencia de la columna? El menor, pues, ¿no es cierto? Sí, el menor. Entonces,
La máxima carga que le podemos colocar a ese elemento comprimido sería de 65.75 kilonewtons. Y esto tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida. Bien, esto de acá no estaba, digamos, dentro del formato del curso, ¿no? Sino que lo que pasa es que a veces cuando hacemos el diseño de armaduras, ¿no? Y las armaduras, el cordón superior lo conformamos con dos ángulos espalda con espalda, y en el diseño solamente consideramos pandeo flexionante, ¿sí o no? Entonces la idea era que por lo menos hagamos un poquito más y tengamos en cuenta también la posibilidad de pandeo flexo torsional, ¿cierto? ¿Sí? Ahora sí creo que se merecen ustedes un descanso, ¿no? Muchas tonterías seguidas no vale la pena. Aprovechemos aquellos que han traído su puerto USB para hacer que cumpla con esa desigualdad básica en el diseño, ¿no? Lo que voy a tratar de explicarles también de manera resumida es el diseño de miembros en tensión, para tener al menos esos dos elementos estructurales que nos puedan ayudar para hacer el diseño de un armamento, ¿no? Bien, entonces ustedes tienen ahí unas copias en las que están, digamos, de una manera un poco más amplia todos los conceptos del diseño de miembros en tensión. Voy a tratar nuevamente de resumir esto. Lamentablemente no está saliendo tal y cual más o menos debe estar programado, ¿no? También aquí hay dos criterios que satisfacer: el criterio de resistencia y el criterio de rigidez. Dos criterios. En lo que es el estado límite de resistencia, hay varios estados límites o subestados límites que considerar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para resistencia, tenemos un primer estado límite que se llama el estado límite de fluencia del área bruta. Fluencia del área bruta. En ese estado límite, la resistencia del miembro estructural se calcula como phi, que es el factor de resistencia, Fy por el área bruta, ¿no? En este caso, el factor de resistencia es de 0,90 y es de 0,90. Fy es la resistencia a la fluencia y Ag es el área bruta de la sección transversal. La intención de limitar la resistencia del acero a Fy es con el propósito de limitar la deformación del miembro estructural. Acuérdense que la resistencia es igual a Fu, la resistencia última, pero nosotros estamos limitando la resistencia en este estado límite a Fy con la intención de controlar la deformación longitudinal de los miembros estructurales. ¿Está bien? Como verán, no hay mucha cosa que decir aquí, es cuestión nada más de reemplazar los valores, ¿no? En el segundo estado límite es fractura del área neta. Fractura del área neta. Bien. Este estado límite está asociado con la conexión. Con la conexión. En este caso, la resistencia para este estado límite se calcula como phi. Fu, como la longitud de la conexión es pequeñita, el material se puede exigir hasta que desarrolle toda su resistencia a la tensión. Y por un término acá que es el área efectiva. El área efectiva. Se supone que en la sección en la conexión puede haber una reducción de la sección transversal, ¿no?
esa reducción de la sección transversal se puede deber a la presencia de agujeros que son necesarios para colocar los pernos, ¿no? ¿Está bien? O también se puede deber a un efecto que se llama el retraso por cortante, ¿no? Son dos cositas que hay que manejar, ¿no? Para más o menos visualizar el término del área efectiva, miren, voy a dibujar aquí un angular. Ahí está el angular, ¿no? Sí se nota que es un ángulo. Por acá está la placa de conexión, ¿no? La fuerza de tensión de este angular se transmite a esta placa o a otro perfil o a otro elemento estructural, se transfiere, ¿no? Se pasa de aquí, ¿no? Bien, y tal vez aquí para transferir esa carga necesitemos colocar algunos pernos, ¿no es cierto? Bien, algunos pernos. Eso significa, mire, que aquí en esta sección de acá, toda el área de este angular está disponible para absorber esfuerzos, ¿sí o no? Entonces aquí la carga se divide dentro del área. Aquí en esta sección hay que limitar la resistencia del acero a FY, ¿no? Pero en una sección que pasa por acá, justo por este perno, el área disponible se ve reducida por la presencia de ese perno, ¿cierto? Entonces, si hacemos la sección transversal ahí, aquí aparece este agujero, entonces aquí aparece el término del área neta, que vendría a ser aquella área que está disponible para absorber esfuerzo, ¿no? Si este es el diámetro del agujero, ¿no? Entonces el área neta, que es el área que estoy achurando con azul, que es el área que, digamos, se considera como la que puede absorber esfuerzos, sería igual al área bruta menos el área del agujero, ¿no es cierto? Siendo la sección del agujero el área del agujero, el diámetro del agujero en este caso por el espesor del angular, ¿cierto? Ese es un modo de conectar, ¿no? Entonces, aquí en la conexión hay una reducción de la sección transversal, hay menor sección para soportar esfuerzos. Bien. Pero aquí también hay otro fenómeno que tal vez puedan visualizar. De estas dos partes o de estos dos elementos de la sección transversal, el ala está conectada directamente a la placa y esta ala vertical. ¿Quién es la que transfiere la mayor cantidad de esfuerzos? La parte que está directamente conectada. Es decir, si nosotros por acá hacemos algo como lo de acá, ¿sí? Bien. Entonces, yo puedo decir que aquí, en esta zona, ¿quién transfiere mayor fuerza de tensión? La parte de acá. Conforme me voy alejando, va creciendo el área disponible para absorber esfuerzos. Eso significa que todo lo que estoy achurando acá no participa en la transferencia de esfuerzos. Entonces, hay una reducción en este caso por la presencia del agujero y simplemente el esfuerzo se transfiere básicamente por la, digamos, a través de la parte conectada. La parte que está sin conectar recién va a comenzar a trabajar a partir de cierta distancia. Este efecto de acá es lo que se llama el retraso de cortante, ¿no? Y eso mismo puede suceder si la conexión es soldada, ¿no? Cuando la conexión es soldada, ya no hay agujeros, ya pierde sentido el concepto del área neta, ¿no? Sí, ya pierde sentido el concepto del área neta. El área neta solamente tiene sentido cuando la conexión es por medio de
pernos, ¿no? ¿Sí? Pernos o remache ya no se usa. Bien. Tratemos un poquito más de manejar este término del área efectiva. Nosotros decimos que se presentan varios casitos. El primero, miren, ¿ya? Decimos cuando la fuerza de tensión se transmite a través de todos los elementos de la sección transversal. Cuando la fuerza se transmite a través de todos los elementos de la sección transversal. Se transmite hacia otro elemento, ¿no? Cuando la fuerza se transmite a través de todos los elementos de la sección transversal. Es el primer caso. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Les voy a tratar de indicar qué significa esto cuando la fuerza se transmite a través de todos. Por ejemplo, miren, en el caso de que queremos proyectar un empalme de un perfil tipo B2. Aquí está la vista longitudinal, bien, y este elemento está trabajando en tensión PU, ¿no? PU. Bien, acá tenemos la sección transversal, es un perfil tipo B2, un perfil tipo B2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, luego necesito transferir la carga de este miembro a este otro miembro. Y lo puedo transferir de diferentes maneras. Por ejemplo, se me ocurre, coloco aquí una placa, ¿no? Coloco aquí otra placa, ¿no? ¿Está bien? Y luego por acá unas hileras de conectores, 2 conectores por hilera. Entonces aquí va a haber una hilera, otra hilera, otra hilera, otra hilera, ¿no? Entonces la sección transversal y la elevación de ese perfil. ¿Cómo se está transfiriendo aquí la fuerza? ¿A través de todos los elementos de la sección transversal o a través de algunos? A través de algunos. ¿Quién participa más? ¿Quién está más esforzado? Son las alas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Pero en cambio, si le coloco acá Sible, ¿no? ¿Cómo se está transfiriendo ahí la fuerza? A través de todos los elementos de la sección transversal, ¿no? La sección transversal tiene sus elementos, ¿no? Las alas y el alma. Aquí la fuerza se está transfiriendo de este hacia el otro a través de todos los elementos de la sección transversal, ¿cierto? Bien, cuando tenemos eso, miren, el área efectiva se calcula como U por el área de, vamos a poner por A, ¿está bien? U por A. U es un coeficiente de reducción que tiene que ver con ese efecto del retraso por cortante, ¿no? En este caso, el valor de U será igual a 1. Mide la eficiencia de la conexión. Todos los elementos participan en la transferencia del esfuerzo de tensión. Y A va a ser igual al área neta, ¿no? Igual al área neta en el caso que tengamos una conexión invernada o con tornillos. Y A va a ser igual al área bruta cuando tenemos una conexión hecha con soldadura, ¿no? ¿Está bien? Entonces la conexión aquí, estas placas, se coloca aquí soldadura de filete, se acomoda bonito y ya no hay reducción de la sección transversal en la conexión. Entonces, en ese caso, A sería igual al área bruta. Entonces, el primer caso es que la fuerza se transfiere a través de todos los elementos de la sección transversal. La eficiencia de la conexión es del 100%. Y el valor del área efectiva es U por A. Antes que me olvide, el factor de resistencia aquí es de 0,75, estoy olvidando eso.
0,75 es por la naturaleza de la falla. Esta es una falla un poco más frágil. Esta es una falla dúctil, ¿no? Una falla dúctil. Bien. El caso 2. La fuerza de tensión se transmite a través de algunos, pero no todos, los elementos de la sección transversal. La fuerza se transmite a través de algunos, pero no todos, los elementos de la sección transversal. Entonces acá igual vamos a tener un caso, vamos a ponerle A, cuando la conexión se hace a través de pernos, remaches o pasadores. ¿Se acuerdan para qué se usan los pasadores? No es que para amarrar los zapatos, no, para modelar o simular una articulación, ¿no? No le voy a poner pasadores, solamente pernos. En ese caso, el área efectiva es igual a U por el área neta. El área neta. U por el área neta. Ya he tratado de definir qué es el área neta, ¿no? En el caso, miren, de un angular, esto visto en planta, ¿no? Y que está trabajando en tensión, que va a transferir su carga hacia esta placa de nudo, una placa, ¿no? Y se va a conectar solo a través de una ala, ¿no? Los conectores se tienen que ubicar en el eje del miembro estructural, por acá, ¿sí? ¿No? La idea es que al menos en cada hilera existan 2 conectores en cada hilera. Voy a aprovechar aquí para... Entonces, y si el ala del angular, digamos, lo permite, bueno, aquí ya no lo voy a colocar, no voy a publicar. Se puede colocar otra hilera más, ¿no? Por ejemplo, en los angulares de 5 pulgadas hacia adelante, se pueden disponer 2 hileras de conectores, ¿no? Bien. Se recomienda que la separación centro a centro de estos pernos sea de al menos 3 veces el diámetro del perno, ¿no? dB, ¿no? Volts perno, ¿no? Y que esta distancia al borde, así se llama, la distancia al borde, medida a lo largo del eje longitudinal o a lo largo de la línea de acción de la fuerza, debe ser de al menos 1.5 veces el diámetro del perno. El diámetro del perno. Entonces miren, acá nosotros nos percatamos que en esta, si yo trazo aquí una sección, este es un posible plano de fracturamiento, ¿no? O sea, se tira por tensión y se puede fracturar aquí siguiendo esta trayectoria. Entonces en esta trayectoria el área neta sería el área bruta menos el área de un solo agujero. Bien, esta trayectoria de fracturamiento también es idéntica a la de acá, idéntica a la de acá, ¿no es cierto? O sea que no hay mucho problema en este caso. El área neta aquí en este caso sería el área bruta menos el área de estos agujeros, ¿no? El diámetro del agujero, para calcular el área neta, se toma como el diámetro del perno más 1/8 de pulgada, ¿no? Es para efectos de hacer el cálculo estructural, ¿no? Bueno, en realidad les digo, o sea, no va a faltar mucho acá, pero en los agujeros hay toda una historia, ¿no? Es decir, hay agujeros estándar, hay agujeros agrandados, de ranura corta y de ranura larga. Los agujeros estándar, para efectos de fabricación,
fabricación, no para efectos de cálculo estructural, para efectos de fabricación se especifica como el diámetro del perno más un 16avo de pulgada, ¿no? Y eso está en unas tablitas en el manual de la ISC, ahí están, ¿no? Para cada diámetro está el diámetro del agujero estándar. También tienen el diámetro del agujero sobredimensionado, que se llaman también, ¿no? De ranura corta y ranura larga. Esos agujeros de ranura corta o ranura larga se especifican cuando queremos tener grandes tolerancias en el montaje. Entonces, como el agujero es un poco alargado, pues nos podemos equivocar en el montaje, ¿no? Nos permite mayores tolerancias en el montaje. Cuando son un agujero estándar, significa que la construcción tiene que ser al milímetro, con precisión, menos holgura para efectos de montaje, ¿sí? Bien, entonces, para un agujero estándar, el diámetro del agujero se debe considerar para efectos de cálculos estructurales como el diámetro del perno más un octavo de pulgada. Entonces, con este diámetro y el espesor del angular podemos calcular el área neta. El valor de U, aquí se tiene que calcular y es igual a 1 menos X entre L, pero menor o igual que 0.90. U mide la eficiencia de la conexión, mide el efecto del retraso por portante. ¿Cuánto de la sección transversal en la conexión es efectiva para poder transferir esfuerzos de tensión? ¿No? Entonces, miren, L es la longitud de la conexión. Y la longitud de la conexión no viene a ser más que la distancia que existe entre los centros de los agujeros extremos. Vamos a poner acá así. Vamos a ponerlo horizontal acá. Entonces, acá voy a disponer dos hileras. 2, 3, 1, 2, 3. No, un angular también acá, ¿ya? En plano. El ángulo está así. Ahí está. Y por acá tenemos la placa de nudo. Ahí está. ¿Está bien? Y esto está trabajando en tensión. Bien. Entonces, L es la longitud de la conexión, la distancia entre los centros de los agujeros extremos. Ese es el. ¿Y X qué viene a ser? Viene a ser la distancia que existe desde el plano de la conexión al centroide de la parte conectada. Bien. El plano de la conexión, o lo que nosotros llamamos la junta, que es la superficie en la que se genera la transferencia de las fuerzas, la junta, ¿no? El plano de la conexión es esto de acá, ¿no? La junta, donde está la superficie de contacto entre el ángulo y la placa de nudo, ¿no? Bien. Hasta el centroide de la parte conectada, esto viene a ser X. Veamos D, cuando la conexión se hace con soldadura. Entonces, cuando es con soldadura ya no va a haber pérdida de sección transversal, ya no hay agujeros, ¿no? Y aquí hay lo siguiente, hay soldadura longitudinal o una combinación de soldadura longitudinal más soldadura transversal. Por ejemplo, miren, por acá tenemos PU, igual aquí un ángulo, ¿está bien? Un ángulo. Entonces aquí lo estoy dibujando así medio inclinadito como para no aburrirnos. Aquí está la placa de nudo, ¿no? Y esto está trabajando en tensión. Entonces nosotros podemos disponer soldadura longitudinal, es aquella soldadura que se dispone paralela al eje longitudinal del miembro, ¿no? Esa es soldadura longitudinal. ¿Está bien?
Y soldadura transversal será la de acá, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos una combinación de soldadura longitudinal más soldadura transversal, ¿no es cierto? Entonces, cuando se emplea soldadura, en el caso de solo soldadura longitudinal o el caso de soldadura longitudinal más soldadura transversal, el área efectiva es igual a U por el área bruta. U por el área bruta. ¿El área bruta de quién? Pues será del angular, ¿no? El angular, en este caso. El valor de U aquí es igual 1 menos X entre L, pero menor o igual que 0.90. Bien, X ya lo hemos definido, es la distancia que existe desde el plano de la conexión al centroide de la parte conectada. Esto viene a ser X. ¿Y L qué viene a ser? La longitud de la conexión. Y en este caso, ¿cómo se trabaja? Simplemente se toma el cordón que tiene la mayor longitud. Este es el, ¿no? ¿Y por qué no se toma el menor? Porque simplemente la presencia de la soldadura transversal incrementa sustancialmente la resistencia de la conexión, ¿no? ¿Ven? Entonces, el primer caso, pernos, soldadura longitudinal o una combinación de soldadura longitudinal más soldadura transversal. Y vamos a colocar aquí 3. No, si nos ve, C. Aquí solo soldadura transversal. Solo soldadura transversal. Entonces aquí dibujemos el angular. Y aquí, digamos, transferimos la fuerza mediante un cordón que es transversal al eje longitudinal. En este caso, el valor de U se toma igual a 1. O sea, el área efectiva es igual a U por A, ¿no? Y A es igual al área de las partes directamente conectadas. Directamente conectadas. En este caso, el valor de A sería la longitud de esta ala por el espesor del ala, ¿no? El área de las partes directamente conectadas. Los dos estados límites que he tratado de indicarles, ¿no? Primero es fluencia del área bruta, fractura del área neta, y el tercer estado límite que ya la falta de tiempo no vamos a ver, que se llama bloque de cortante. El estado límite de fluencia del área bruta está referida a cualquier sección que se encuentra entre las conexiones. Fractura del área neta está asociada a lo que le pasa a la conexión, ¿no es cierto? La reducción de la sección transversal en la conexión.
Ya les traté de explicar que el diámetro del agujero es el diámetro del perno más un octavo. Bien, aquí hay un ejemplo ya muy primarioso, pero vale la pena, ¿no?, revisarlo. Dice, ¿cuál es el área neta para el miembro en tensión que se muestra en la figura? ¿No? Aquí hay un error, ¿no?, porque aquí debería ser una barra, ¿se acuerdan? Porque el ancho es menor de 8 pulgadas, es una barra. Y la denominación de una barra es primero el ancho y luego el espesor. Y la denominación de una planta primero es el espesor y luego el ancho. Es lo que se usa, ¿no?, lo que se estima. Bien. Entonces, miren, dice, tenemos un agujero estándar. Traté de explicarles que hay varios tipos de agujeros, ¿no? En este caso es un agujero estándar para un perno que tiene un diámetro de 3/4 de pulgada. El área bruta, o sea, si vemos acá, en esta sección, si pasamos aquí un plano, ¿no?, ese plano puede ser un posible plano de fracturamiento, es decir, si se somete esto a tensión, esta barra se puede fracturar siguiendo esta trayectoria, ¿no? ¿Por qué esta trayectoria? Porque hay menor cantidad de material para absorber esfuerzos de tensión. Ahí los esfuerzos se maximizan, ¿no es cierto? Se incrementan. Entonces, por acá se puede producir el fracturamiento del material. Bien. En esta sección, ¿cómo podemos calcular el área neta? Del área bruta descontamos el área del agujero, ¿no? Entonces, el área bruta sería 1 pulgada cuadrada. El diámetro del agujero, tal y cual les explicaba, es el diámetro del perno más 1/8 de pulgada, ¿no? Sale 7/8 de pulgada. Este término ahí está de más, se nos ha ido ahí porque no hay necesidad, digamos, de indicarlo. Pero ahí creo que todos estamos conscientes que el área neta sería el área bruta menos el área de ese agujero. El área bruta es, digamos, el producto de 4 por 0.25, y el área del agujero sería el diámetro del agujero, que es 7/8 de pulgada, ¿por cuánto? Por 0.25. Y lo que dé es el área neta. Es decir, si pasamos ahí un corte por ese agujero, aquí está así, ¿no? Esta área es la que tenemos disponible para absorber esfuerzos en esa sección. Esto es el diámetro del agujero y esto es el espesor de la placa, ¿no? Todo esto de acá, de acuerdo a lo que nos están diciendo, es 4 pulgadas, y esto de acá es 1/4 de pulgada, y este diámetro es de 7/8 de pulgada, ¿no? Entonces, el área neta, que es el área disponible para absorber esfuerzos de tensión, será el área bruta menos el área de este agujero, ¿no? Resulta en 0.78 pulgadas cuadradas. Bien. Ustedes ya más o menos algunos han construido, digamos, y han visto que los pernos se pueden, digamos, colocar de modo regular, así se llama, ¿no? Un patrón ortogonal, ¿está bien? Un patrón ortogonal. O se pueden colocar de manera desfasada. Algunos lo conocen como la distribución A3 bolillo, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿no? 3 bolillos. Entonces, una distribución regular, una distribución ortogonal de los conectores. Se me ocurre así, miren. Coloco por acá uno, por acá otro, por acá así, 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 así. Eso es una distribución regular de los conectores, ¿no? ¿Está bien? Y si por acá está la línea de acción de la fuerza, PU, ¿no? Entonces aquí el plano de fracturamiento es sencillito de definir, ¿no? Así se fracturaría esa barra, ¿no?
Aquí, del área bruta, ¿cuántos agujeros debo descontar? 2. ¿No? Facilito, no hay mucho problema. No hay mucho problema. La separación centro a centro de los agujeros medido a lo largo del eje longitudinal o paralelo a la línea de acción de la carga se llama el, ¿cómo se acuerdan? El paso, ¿no? Paso. Y se ve el nombre de ese, el paso. ¿El paso cuánto debe ser? 3 veces el diámetro de R. Acabó el asunto. Y luego acá, miren, esta separación centro a centro, pero medida perpendicularmente al eje del miembro o perpendicular a la línea de acción de la fuerza, a esta separación se llama el gramil, el paso y el gramil, ¿no es cierto? El paso y el gramil. Entonces, en esta distribución regular de conectores, no es difícil determinar los planos de fracturamiento, es sencillísimo, ¿no? No hay mucho problema. El problema va a ser cuando tengamos una distribución desfasada de los conectores, ¿no? Tal y cual se está mostrando en la figura B de la diapositiva. Igual se mantiene la misma denominación, el paso y el gramil, ¿no? El paso y el gramil. Entonces aquí, en esta situación, habría que definir cuáles son los planos de fracturamiento. Entonces, aquí hay que comenzar a interrogarse, ¿no? ¿Cómo se puede fracturar? ¿Cómo se puede romper ese miembro que está en tensión? Bueno, puede romperse siguiendo esta trayectoria, es decir, atravesando un solo agujero, ¿no? Entonces, del área bruta aquí descontaríamos el área de un solo agujero. O también puede tener una trayectoria que involucre una diagonal, por ejemplo, la que estoy tratando de indicar acá, ¿sí? ¿No? Cuando hay trayectorias inclinadas, hay un pequeño incremento de la resistencia a la tensión del elemento estructural, y esa pequeña o ese pequeño incremento se mide mediante esta cantidad de acá, ¿no? Que es la sumatoria, dice, de S al cuadrado entre 4 veces G. Y eso se trata como si fuese una distancia y se multiplica por el espesor de la parte conectada, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando la trayectoria involucra un plano inclinado, el área neta será el área bruta menos el área de estos dos agujeros, ¿no? Porque por ahí pasa la trayectoria de falla, ¿no? El fracturamiento, ¿no? Y a eso habría que agregarle la cantidad S cuadrado entre 4G, como tantas diagonales tenga la trayectoria, ¿no? Como tantas diagonales. Eso, como tantas diagonales, se puede más o menos visualizar por acá. Sí, voy a dibujar aquí una distribución al 3 bolillo o una distribución desfasada, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué horas tienes, amigo? ¿Y las 8 ya? ¿8? Entonces yo creo que me estaban diciendo que ya era un poco difícil quedarnos hasta las 9. Yo estoy en deuda porque hemos debido al menos llegar hasta acá, ¿no? Figura de comunidad, como le comentábamos, hasta hacer el diseño de conexiones, ¿no? Un poco por lo que llegué tarde, no sé qué otras cosas más hemos hecho por ahí, hemos perdido el tiempo, ¿ya? Yo en realidad yo siento un gran compromiso por parte, ¿no?, mío hacia usted y hacia la institución que está brindando esta capacitación. Y tengo ese compromiso y quiero reparar digamos, el daño, entre comillas, causado, ¿no?
La próxima semana sé que tenemos planificado hacer un poco el diseño de cimentación.